Siempre mi deseo es que la gente no se identifique con lo que yo viví. Yo pasé abuso sexual toda mi infancia, desde los 5 hasta los 12 años de edad, rechazado por mi padre por causa de que era afeminado. Tuve una mamá que era muy exigente. Aparte de eso, fui adicto a la pornografía homosexual, me prostituí, viví en depresión, pensamientos suicidas. Fueron muchas cosas las que viví. Y de eso voy a hablar hoy, no para que tengas pena de mí, sino para que comprendas lo que Dios puede hacer en tu vida cuando le entregas el corazón. Mi nombre es Carlos Catarí, soy venezolano, tengo 39 años, actualmente vivo en Canadá, en Montreal, y para mí es un honor poder compartir con ustedes hoy. Mi historia comenzó a los 5 años, mis papás estaban casados, sin embargo, había mucha dificultad en la casa a nivel de la relación de ellos. Yo sentía que mi papá me rechazaba, yo no entendía por qué. Hoy día la relación con mi papá es una bendición, pero en ese momento él me rechazaba. Mi mamá, como lo dije, era muy estricta, era la directora del colegio donde nosotros estudiábamos y era un colegio militar. Y esa fuerza de ella, ese carácter de ella, la acompañó durante toda su vida y fue bastante fuerte como hijo tratar todo el tiempo de llegar al estatus o al nivel de lo que ella exigía. Al mismo tiempo, fui abusado por varias personas, hombres, desde los 5 hasta los 12 años de edad, de forma consecutiva, no sé ni cuántas cientos de veces. Ahora, hay un detalle con respecto al abuso. El abuso sexual muchas veces es considerado como una violación o es considerado que cuando es agresivo, entonces el niño va a manifestar que tuvo un abuso o que fue agredido o que vivió algo. Pero hay un abuso sexual que es completamente diferente, es el abuso persuasivo, es aquel abuso que se sirve de la inocencia del niño para hacerlo adicto a la experiencia física que está experimentando por parte del abusador, y una vez que el niño se siente cómodo, se siente alegre, disfrutando del juego físico, entonces el niño se hace adicto y allí el abusador comienza a perpetuar cada vez más abusos, pero el niño no entiende lo que está haciendo y el abusador sí sabe lo que estaba buscando. Ese fue el abuso que yo viví. Es por eso que mi familia no se dio cuenta de lo que yo estaba pasando en la infancia, porque para mí era un juego, a mí me gustaba y realmente pues yo no sentía mal en lo que estaba haciendo. Fue más o menos a la edad de los 12 años que yo me di cuenta que lo que había pasado no era correcto, que lo que habían hecho conmigo no era lo que tenía que ser. Sin embargo, a los 12 años ocurrió algo. Recuerdo que mis papás ya se habían divorciado, mi papá pasó a buscarme para que lo acompañara a hacer un cambio de aceite del carro, y cuando fuimos al taller, un hombre se acercó a él y le dijo, Henry, este es tu hijo, el que tiene cara de marica. Cuando lo dijo así, yo me sorprendí. En este momento mi papá me mira y me dice, respóndele pues, como di algo. Y yo no podía decir nada. Yo no podía decir nada porque en esa época nosotros respetábamos a los adultos, pero por otro lado yo esperaba que mi papá me defendiera, yo esperaba que mi papá se metiera allí por mí y no lo hizo. Y yo recuerdo que al entrar en el carro, mi papá me dijo, ¿por qué no le dijiste nada? Y yo no pude responderle. Yo a ese momento tenía un poquito más de conciencia de lo que yo estaba haciendo. Ya a la edad de los 12 años yo había tenido relaciones con más de 7 personas, teniendo 12 años de edad. Recuerdo que cuando comprendí que mi papá no me defendió, es como que él realmente creía que yo era lo que esta persona me estaba diciendo. Y yo dentro de mí, sin que él lo supiera, dentro de mí yo dije, tú piensas que yo soy marica, tú piensas que yo soy homosexual, prepárate porque vas a conocer al más homosexual que tú hayas conocido en toda tu vida. Es como que se la juré a mi papá ahí en ese momento. A partir de ese momento me acuerdo que le tenía mucha rabia a él, lo odiaba, lo detestaba, me importaba poco si se moría o no, pero es porque me sentía rechazado. Repito, mi relación con mi papá hoy día es una bendición, está restaurada, estamos súper bien, pero en ese momento no era así. Eh, Teniendo ese peso en el corazón, ya yo estaba adicto a la pornografía homosexual y recuerdo que apareció algo dentro de mí que yo no sabía qué era. Y es que tenía de repente la capacidad de ver a un hombre a los ojos y con solamente 2 miradas ya yo podía reconocer que ese hombre quería tener relaciones conmigo. Nadie me había dicho nada de cómo esto funcionaba, sencillamente yo me di cuenta que tenía este superpoder. Y yo dije, tengo el superpoder de ver a un hombre
y saber que quiere tener relaciones conmigo. 2 miradas, sin ni siquiera compartir una conversación. Por causa de esto, que hoy día entiendo se llama Gaydar o radar gay, por causa de esto caí en un nivel de promiscuidad extremo. A los 15 años incluso ya estaba prostituyendo. Voy a un punto importante. Esta es mi historia, esta es mi vida. Esto no es no podemos generalizar la vida de todo el mundo en función de lo que estoy compartiendo. Esto es lo que yo viví. A los 15 años estaba en prostitución, recibía dinero por cambio de sexo, sexo con hombres, y recuerdo que pues yo estaba bien, me parecía bien, yo decía, bueno, ya me gusta el sexo con hombres, me gusta lo que estoy haciendo, y aparte de eso me dan dinero, pues para mí, pues es un negocio, y así, pues estaba bien. Sin embargo, a los 16 años, yo decido hablar con mi familia, yo decido hablar y exponer lo que yo había experimentado en la infancia porque quería proteger a los más pequeños. Yo no quería que los otros miembros pequeños de mi familia pudieran experimentar lo que yo pasé. Y recuerdo que le dije a mi hermana Carla, esto me pasó en la infancia y te lo quiero confesar para proteger a los niños, pero quiero que sepas también que soy homosexual. Ella pues llorando me dijo, la persona que te agredió también intentó agredirme a mí, pero yo no dije nada. Y yo soy mayor que tú, y porque yo no dije nada, vino contra ti. Y bueno, fue un momento muy doloroso. Ella se lo dijo a mi mamá vino pidiéndome perdón porque ella nunca se dio cuenta, y yo le entiendo que no se haya dado cuenta por lo que les acabo de explicar. Fue un abuso persuasivo, no fue un abuso violento. Sin embargo, mi mamá me dijo algo que a mí me impactó muchísimo. Ella me dijo, hijo, una pregunta, ¿y si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia? ¿Es que serías homosexual? Yo realmente nunca me había hecho la pregunta. Yo hasta ese momento yo juraba que yo había nacido así. Yo juraba que yo había nacido homosexual y que de nacimiento me gustaban los hombres, me gustaba jugar con muñecas y no me gustaban las cosas agresivas, los juegos agresivos. Entonces yo juraba que había nacido así. Sin embargo, esta pregunta nunca me la había hecho. Y yo dije, bueno, probablemente, quizás si yo nunca hubiese experimentado tanto placer en la infancia con el cuerpo de un hombre, quizás no me gustaran los hombres. O sea, no tengo la respuesta, pero acepto la pregunta. Y recuerdo que al poco tiempo ya me conseguí una cita con una psicóloga para ayudarme con el tema del abuso sexual. Y la psicóloga me dijo algo también que me impactó mucho. Ella me dijo, Carlos, sería interesante que tu vida no fuese el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia. Cuando ella me dijo eso, yo dentro de mí tomé una decisión. Yo dije, ¿sabes qué? Si yo me acepto como homosexual, quiere decir que le doy la razón a aquellos que me sometieron toda mi infancia a experimentar placer en el cuerpo de un hombre. Yo, a partir de este momento, yo tomo la decisión de cambiar. Yo no me voy a aceptar como homosexual. Repito, esta es mi historia, esta es mi vida. Eso fue lo que yo decidí respecto a mí. Cada quien decía lo que quiera. Pero esto era con respecto a mí. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo comencé una lucha titánica por querer cambiar lo que sentía. Entonces me acuerdo que no era el propósito de la psicóloga. Ella lo que quería era ayudarme a decirme, tómate un año sabático de sexo, no tengas relaciones con nadie durante un año, y luego de ese año pues decide, pero va a ser tu decisión, no va a ser la de alguien más en la infancia. Sin embargo, en mi mente yo dije, no, yo tengo que cambiar porque si yo me acepto de esta manera, le voy a dar la razón a los que me abusaron en la infancia. Entonces, me acuerdo que yo comencé ese proceso de querer cambiar, querer cambiar, querer cambiar. No quería sentir más atracción por los hombres. Sin embargo, parecía que mientras más quería cambiar, pues más me gustaban los hombres. ¿Y cuál fue mi más grande error? En ese momento dije, bueno, si lo que estoy sufriendo es una homosexualidad indeseada porque no la quiero, entonces me imagino que la solución es una heterosexualidad forzada. Entonces voy a ir con mujeres. ¿Qué pasa? Que a mí las mujeres no me atraían ni un poquito. A mí una mujer, pero es que ni una silla y una mujer era la misma para mí. Eso no había nada de atracción. Entonces me forcé a estar con mujeres y comencé a vivir una agonía en mi mente. ¿Por qué? Porque cuando estaba con mujeres tenía que estar, que pensaba en hombres, y cuando estaba en hombres, con hombres pensaba en la pregunta, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado? Esto me llevaba a mí a un deseo de quitarme la vida, porque era un adicto al sexo que ya no tenía paz en su mente cuando tenía sexo. Entonces, lo que quería era matarme, quería quitarme la vida. El pensamiento suicida tomó mucho más fuerza de lo que ya tenía. Cabe destacar que yo era ateo. Venía de una familia católica no practicante.
Y dentro de mí realmente yo creía en la evolución del mono, en el Big Bang, en la sopa de Darwin. Yo creía en la ciencia, aunque fuera una teoría, aunque no fuera una ley. Yo creía en la teoría de la evolución, yo creía en la ciencia, y a mí Dios no me importaba para nada. Me burlaba de Jesús, me burlaba de la Biblia. No tenía ningún valor, ningún significado para mí. Sin embargo, al pasar el tiempo, pasaron como, ya tenía unos 19, 20 años, fui a ver al cine una película. Esta película la conocen mucho tanto en los medios católicos como cristianos, en las comunidades cristianas mundiales, y es La Pasión de Cristo. Cuando yo fui a ver la película, yo realmente me sorprendí porque el título a mí no me decía nada. El título para mí, La Pasión de Cristo, era como la pasión de Jesús con sus mujeres. Yo decía, bueno, vamos a ver una película de los romances de Jesús, porque a mí la Pasión de Cristo no me dice nada. Y resulta que, bueno, era otra cosa. Pero yo no conocía nada. De hecho, la persona que me vendió las entradas al cine, porque me las vendieron fuera del cine porque se habían agotado, esta persona me dice, mira, y usted, porque yo iba con una muchacha, ustedes son cristianos. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y entonces ella dice, no, somos católicos. Yo digo, ah, sí, somos católicos. O sea, yo no sabía nada, de nada, de nada, nada. La Pasión de Cristo no me decía nada, cristiano no me decía nada, católico no me decía nada, nada tenía sentido. Sin embargo, entramos al cine, veo la película y allí, sin que nadie me explicara, el mensaje tomó sentido. Yo comprendí que Jesús había dado su vida por mí, que él había hecho eso que hizo por mí, porque él quería darme una nueva oportunidad. En ese momento yo recuerdo, salgo de esa sala de cine y de inmediatamente quiero contarle a todo el mundo lo que vayan a ver la película, que hay algo en esa película, pero nadie me entendía. Recuerdo que a los pocos días me consigo con una vecina y la señora, que era la señora que vivía frente a mi casa, es Dulce García. Ella, yo le cuento que tiene que ver la película, que esa película tiene algo impresionante, que va a pasar algo en ella. Y cuando ella estaba hablando conmigo, de repente ella me dice, Carlos, es verdad, lo que viste en esa película es cierto, Jesús hizo eso por ti. Era la primera persona que me decía que lo que yo había visto allí era verdad. Y recuerdo que inmediatamente ella comenzó a compartirme la palabra, comenzó a compartirme desde Génesis hasta Apocalipsis. En 3 horas me mostró a Jesús, me mostró el plan de salvación, me mostró lo que el Señor hizo, el amor de Dios por el mundo. Fue impresionante. Y recuerdo que pocos días después tuve, leyendo la palabra, tuve mi encuentro con Dios, tuve una conversión, mi mente fue abierta y creí la verdad. Eh, Recuerdo que ella me dijo, cuando entiendas que Dios, el Padre y Jesús son la misma persona, algo te va a pasar. Y recuerdo que caí en ese versículo donde dice Jesús diciendo, porque el Padre y yo somos uno. En ese momento es como mi mente se abrió y creí. A partir de ese instante, entonces ya quería conocer la Biblia, quería leer la Biblia y quería saber más de todo lo que él había hecho por mí. Ahora hay un detalle acá. Lamentablemente, eh, yo sé que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, la vida les transforma. Sin embargo, lo que ocurre después también puede afectar. ¿Qué pasó? Tuve ese encuentro con Dios, mi vida fue transformada, pero lamentablemente caí en una iglesia de lo que llamamos corte legalista. Es una iglesia donde en lugar de enseñarme todo lo que Dios había hecho por mí, para que yo viviera una vida de agradecimiento, para que yo buscara agradarle y vivir en santidad por lo que Él había hecho por mí, lo que me hicieron fue darme más bien todas las instrucciones y todas las ordenanzas de todo lo que yo tenía que hacer por Dios. Es como que si me habían dicho, bueno, ahora te toca caminar de forma correcta, no puedes pecar, no puedes ver pornografía, no puedes hacer esto porque eso a Dios no le gusta, tienes que caminar derecho, tienes que dejar de acostarte con hombres, entonces todo y todas estas leyes de todo lo que yo no tenía que hacer, lo único que hizo fue despertar el deseo del pecado en mí. Hay un versículo que dice que el poder del pecado está en el mandamiento. Creo que está en 1 Corintios 15:56. Dice, el poder del pecado está en el mandamiento. Cuando tú le das mandamientos a una persona de lo que no tiene que hacer, el pecado toma fuerza. ¿Y qué ocurre? Que en esos años que estuve en la iglesia, mi deseo de pecar, mi deseo de ir a hacer cuanta cosa se le antojara a mi carne, era más fuerte que incluso antes de conocer a Dios. Sin embargo, me convertí en un hipócrita, mantuve allí en la iglesia todos los domingos, asistía, servía, pero inmediatamente salía de allí, me iba a encontrarme con hombres, me iba a encontrarme con quien fuera a ver pornografía, lo que fuera. ¿Por qué? Porque yo no sabía realmente cómo manejar lo que yo estaba sintiendo. De hecho, hasta ese momento yo pensaba
que yo era lo que yo sentía. Si yo sentía atracción por un hombre, pues quiere decir que yo era homosexual y que me gustaba ese hombre. Si yo sentía el deseo de ver pornografía, pues quiere decir que, pues, que ese deseo venía de mí, tenía que ir a ver pornografía. Si yo sentía el deseo, qué sé yo, cualquier deseo que yo sentía, yo pensaba que automáticamente era mío. Entonces, yo vivía en función de lo que yo sentía y no en función de lo que la palabra decía, pero no lograba hacer las paces entre la palabra y entre lo que yo sentía. Sencillamente me traté de luchar, traté de llevar una vida santa, quiero decir, una vida correcta delante de Dios, y era imposible. Ahora, ¿cuál es el punto acá? El punto es que eso no se mantiene. Yo, todas las personas que conozco que han luchado en sus fuerzas por cambiar algo a este nivel, no han logrado, en su fuerza no han logrado nada, porque lo único que terminas manifestando es tu incapacidad para lograrlo. Ahí pasé 3 años y a los 3 años, estando en esa iglesia, ocurrió una tragedia. Mi hermana, Carla, con quien yo tenía una relación súper cercana, tuvo un accidente y fallece en el accidente. Eso a mí me dejó completamente golpeado, fue un impacto para toda la familia. Bueno, quien ha vivido un duelo sabe lo que es esto, y sobre todo una persona tan hermosa y tan joven, porque tenía 27 años cuando murió. Recuerdo que me molesté con Dios y me rebelé contra él y dije, bueno, tú no eres tan bueno como tú dices, tú no eres tan todopoderoso como tú dices, porque si lo fuera la hubiese protegido. Y sabes, también tampoco tú me protegiste en la infancia. Así que no eres tan buen Dios como tú dices. Bueno, y me molesté con Dios y me rebelé y me fui de la iglesia y me lancé a hacer todo lo que mi carne me pidiera, todo lo que mis deseos carnales me pidieran, todo. Me fui a un nivel más bajo de lo que yo había conocido hasta ese momento, y lo hacía por venganza contra Dios, porque estaba molesto con él. En ese tiempo conocí a un muchacho, eh, comenzamos una relación, él también quería cambiar, él no quería, él había vivido lo mismo que yo, él quería salir de esto, él no se sentía cómodo en su homosexualidad, y lo repito, quien se siente cómodo en su homosexualidad, felicitaciones, pero no era mi caso, y tengo la libertad de no sentirme cómodo con esto, lo mismo que cualquier persona que así lo sienta. Somos libres. Este, el asunto es que con este muchacho empezamos esa relación y dijimos, bueno, vamos a salir de esto juntos, vamos a estar juntos ahorita, pero yo sé que vamos a salir de esto. El caso es que duramos 7 años de noviazgo, y en esos 7 años decidí volver a la iglesia, él empezó a venir a la iglesia también. Fue muy superficial. Yo seguía viniendo a la iglesia porque yo sabía que la Biblia era la verdad, aunque no la comprendiera. Yo sabía que la Biblia era la verdad, aunque no entendía por qué Dios me llamaba a cambiar algo que yo no podía cambiar. Porque Dios me movía a cambiar algo que en mi fuerza era imposible. Entonces, recuerdo que a los 7 años de relación, nos vinimos a vivir acá en Canadá. Acá la relación se acaba, y estando acá, yo caigo en una depresión. Yo deseo morirme, yo deseo ya acabar con todo, porque no logro tener paz en el corazón. No tenía paz entre lo que creía, no tenía paz entre lo que sentía. Por mucho que quisiera aceptar mi homosexualidad, no lograba aceptarla por causa de lo que había vivido en la infancia. Por mucho que buscaba seguir la palabra, tampoco lo lograba por causa de lo que sentía. Financieramente me hice prácticamente una quiebra acá en Canadá. Perdí todo, no era nadie, no tenía amigos, era una cosa horrible. Y a todo esto sumarle la depresión, los pensamientos suicidas, los pensamientos de inferioridad. Era muy, muy, muy pesado. Y yo había buscado realmente ayuda. Había buscado ayuda en todas partes, pero nada parecía ayudarme. Resulta que decido viajar a Perú. Estando en Perú, yo recuerdo que fue el momento más cercano de lanzarme a un edificio. Estaba en un edificio, en un 20º piso de un edificio, y estando allí, recuerdo, yo miraba por el balcón y yo decía, yo me voy a lanzar. Y mientras vaya cayendo, yo le voy a pedir perdón a Dios, y Dios me va a perdonar porque le pedí perdón, pero la gravedad no, y ¡pum! Se acabó. Y así me muero. Pero no lo hice, gracias a Dios. Pero 3, 4 veces subí para hacerlo. Sin embargo, ocurre algo aquí en Perú. En Perú, estando allá, tuve la oportunidad de conocer una pareja que tanto ella como él, Yubiris Chovia Veda y Leonardo Veda, tanto ella como él eran personas
que tenían una relación con Dios tan íntima, tan fuerte, que sin ni siquiera evangelizarme, sin ni siquiera hablar de Dios, sin ni siquiera estar como llevando la palabra a todas partes, Dios se le salía por el foro. Era una cosa tan fuerte la relación con Dios que tú ves en ellos, que dentro de mí se creó el deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Sin embargo, hasta este momento, yo me encontraba mal. De hecho, para ese entonces ya yo me había aceptado como gay cristiano. Ya yo había dicho, ok, sencillamente nunca voy a lograr cambiar. Yo tengo que buscar la manera de aceptarme como gay cristiano y me puse a buscar en internet y conseguí algo que se llama la teología inclusiva o la teología progresista, que dice que Jesús ama a todo el mundo, y es cierto. El asunto que está en cuestionamiento no es el amor de Dios por el mundo, es el amor del mundo hacia Dios. Entonces, ahí ellos tienen un fallo, pero decían, bueno, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo dije, listo, eso es lo que me pasa a mí, yo soy gay cristiano porque yo amo a los hombres. Bueno, una cosa muy loca. El caso es que en esta teología lo que buscaba era someter la palabra a lo que yo sentía, pero nunca someter lo que yo sentía a la palabra. Tampoco hablan de la vida en el espíritu, del verdadero perdón de pecado. O sea, bueno, es una cosa muy loca, pero traté de aferrarme a eso y viví un estado de gay cristiano que ni yo mismo me creía. Sin embargo, cuando conocí a esta pareja, yo dije, wow, Señor, yo yo te veo en ellos y yo realmente quisiera conocerte como ellos te conocen. Aunque estoy muy lejos, porque aunque me acepté gay cristiano, sigo con el mismo estado de depresión, con el mismo estado de ansiedad, con la misma adicción a la pornografía, a los encuentros sexuales, todo sigue siendo un desastre. Y, y nada parecía tener sentido, a pesar de que habían pasado 11 años desde que vi la pasión de Cristo hasta este momento en que le estoy hablando. Y en esos 11 años nunca dejé de ir a la iglesia. Solo el momento en que me molesté con Dios cuando mi hermana murió, pero nunca dejé de ir a la iglesia. Siempre estuve yendo a la iglesia. Pero no entendía nada, no entendía nada. Para mí todo se trataba de lo que yo tenía que esforzarme a hacer por Dios, de lo que yo tenía que hacer como un buen cristiano, de que yo tenía que vivir una vida de santidad, dejar el pecado. Todo se trataba de lo que yo tenía que hacer. Y parecía que por mucho que más hacía, nunca llegaba a lo que yo sabía que era realmente la vida en él. Vuelvo de Perú, eso fue en el 2014, vuelvo a Canadá. Acá me recibe una familia venezolana que vive acá cerca, la familia Castro Pacheco. Ellos me reciben en su casa, me reciben en un colchón inflable en el sótano, y allí yo me encuentro en ese colchón inflable durmiendo. Y yo decía, no puede ser que mi vida se resume a, después de todas las cosas que he vivido, a estar aquí en un colchón inflable que se desinfla por la noche, completamente quebrado, sin tener nada, acabado, finito, sin finanzas, con un estado mental destruido, espiritualmente mal. ¿Cómo puede ser? O sea, llegué a lo peor de mi vida. O sea, ¿qué más bajo puedo ir de esto? Ya morirme. Era lo único que me quedaba. Sin embargo, luego de todo lo que les he contado, estos 20 minutos que resumen 32 años de vida, a pesar de que todo eso fue tan difícil, en ese momento ocurrió algo. A los días era Navidad, era Año Nuevo, y estábamos allí en casa de esta familia. Y en una conversación que yo tengo con alguien de la iglesia que nos estaba acompañando, Luigi Muscarneri, en una conversación con él, estamos hablando de la palabra, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la Biblia, y como yo supuestamente tenía conocimiento, porque tenía 11 años en la iglesia, yo sencillamente pues estábamos en la conversación y en un momento dado, él dice algo, él dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él dijo esto, yo no les puedo explicar lo que yo sentí, pero si lo pongo así en palabras, sentí el amor de Dios viniendo a buscarme allí en el peor momento de mi vida. Cuando él me dice, Carlos, el problema de muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dijo esto, yo entiendo que Dios me está diciendo, yo soy tu Salvador porque creíste en mí, pero no soy tu Señor. El Señor de tu vida eres tú, y por eso te encuentras viviendo todo este desastre de vida que estás viviendo, porque aquí el que manda eres tú. Entendí algo, entendí realmente que a Jesús tú lo haces Salvador por una oración, cuando tú crees y dices, Señor, Jesús, tú eres mi Salvador, pero Señor no lo haces por una oración.
el señorío de Jesús es cuando te sometes a lo que Él dice, cuando te sometes a su palabra, cuando te sometes a su autoridad. Es la única manera que Él es Señor. Él no puede ser Señor si no, si no es Él el que manda. Quienes tenemos un jefe, quienes somos empleados, sabemos que el jefe es el Señor del negocio y lo que el Señor dice, pues hay que hacerlo. Entonces, si tú no haces lo que él dice, quiere decir que el Señor eres tú. Por eso Jesús también lo dice en la palabra. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Entonces, en ese momento, cuando hay dos cosas que pasaron. Por un lado, Dios me muestra que todavía me ama, que todavía está interesado en mí, que viene a hablarme ahí en medio de mi peor estado para decirme que la razón por la que yo me encuentro viviendo lo que estoy viendo es porque yo no estoy sometido a Él. Y yo dije, Señor, o sea, primero que me vengas a hablar en este estado de pecado en el que me encuentro, me sorprende porque es como que si tu amor es más grande que lo que estoy viviendo, pero por otro lado vienes a mostrarme por qué razón lo estoy viviendo. Y yo sé que muchos se encuentran acá. Muchos han estado buscando solución en sus propias fuerzas, muchos han estado buscando eh, darle sentido a sus vidas en sus propias fuerzas y al final de cuentas se han hecho señores de su vida. Pero es solamente cuando tú lo dejas ser Señor a Él que entonces tu vida puede ser transformada. Y eso fue lo que me pasó. A los días, yo recuerdo que salí de casa de otro hombre con el que yo andaba y me sentí tan sucio, tan más de lo mismo, me sentí como una prostituta, pero terrible. O sea, ni siquiera prostituta porque ni cobraba ya, pero eso era horrible. Y me sentí tan mal. Y cuando salí de casa de este hombre, estaba caminando por acá en Montreal a menos 24 grados. Y yo hice una oración. Y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias. Ya no me importa si voy a ser gay, asexual, heterosexual, homosexual, lo que sea. De todos modos, eché a perder mi vida. Pongo todo a un lado. Quiero seguirte. Conviértete en mi Señor. Y estoy contento porque mi vida está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense algo en esa oración. Era primera vez en mi historia que yo le decía a Dios, no me importa lo que vayas a hacer conmigo. Ya no me importa si voy a hacer una cosa o la otra, ya no me importa mi vida. La pongo a un lado, solo quiero seguirte. Quiero seguirte por quien tú eres sin que me importe lo que vaya a pasar conmigo. Era primera vez en mi vida que yo hacía esa oración. Hay un pasaje que se repite 6 veces en los evangelios. Eso está en Mateo 16:25. Sin darme cuenta, yo hice lo que este pasaje dice, pero lo hice pues en automático. No sabía que lo estaba haciendo, pero esto fue lo que ocurrió. Mateo 16:25 dice, porque el que desee salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. El que quiera guardar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Todo el tiempo, toda mi vida yo me enfoqué en mi vida, mi futuro, mi cambio de orientación. No quiero ser homosexual, quiero ser heterosexual, que no me gusten los hombres, que me gusten las mujeres, mi finanza, mi futuro, mi vida, mi vida. ¿Y qué dice el versículo? El que quiera guardar su vida, la perderá. ¿Dónde me encontraba en ese momento? Perdido completamente en todos los sentidos. Cuando hago esta oración, la segunda parte también se cumple. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Es decir, el que ponga su vida a un lado solamente para enfocarse en mí, para seguirme a mí, la encontrará. ¿Qué pasó? A los 3 días. No voy a explicarlo acá porque sería muy extenso y para eso escribí un libro que se llama Inexplicable. Pero viví una liberación, Dios me llevó a escuchar unas prédicas que me llevaron a hacer una oración y después de haber hecho esa oración sentí que algo salió de mí, como que un switch pasó en mi pecho y lo que sentía por hombres desapareció. Yo no podía creer, yo decía, Señor, lograste en un segundo lo que yo no fui capaz de hacer durante 11 años. Lo hiciste cuando ya yo ni siquiera me importaba, lo hiciste cuando ya ni siquiera lo buscaba, lo hiciste para llevarte toda la gloria y que yo no pudiera decir nada. Ahí viví un milagro. Realmente, como dice la palabra, Salmos 37:4, haz del Señor tu deleite y Él hará los deseos de tu corazón. Cuando hice de Él mi deleite, cuando no me importaba mi vida, cuando me enfoqué solamente en conocerlo a Él, entonces Él hizo en mí lo que en mis fuerzas era imposible. Sí, como yo lo he dicho en otras oportunidades, viví un milagro, es real. Viví un milagro, fue poderoso, pero hay un punto aún más importante. Luego de eso, yo comencé un proceso de renovación de la mente. Yo me di cuenta que lo que Dios quería no era que yo cambiara. Dios no quería que yo cambiara de homosexual a heterosexual. Dios no quería que yo pasara
mi vida luchando. Dios no quería que yo me esforzara. Dios no quería eso. Dios lo que quería era mi corazón. Pero yo no se lo había dado. Yo pensaba que a mí me correspondía ocuparme de mi vida y no era así. Él lo que quería era mi corazón y luego entonces ayudarme a trabajar mi vida con la dirección de Él, pero no en mi fuerza. Entonces, pasé toda una vida luchando en vano, pasé toda una vida luchando por nada. Fue cuando le di mi corazón, cuando le dije, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, quiero seguirte, quiero conocerte, que entonces Él pudo obrar en mí. Pero lo hizo de nuevo de una manera que yo no me esperaba. Ahora, mucha gente ha vivido milagros y no necesariamente porque vivieron un milagro se mantuvieron caminando en fe. El pueblo, si ustedes van a la Biblia, van al Éxodo, van a encontrar cómo Dios manifestó milagros al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y ellos vieron milagros como nunca nadie ha visto, como lo vemos en las películas del Diez Mandamientos, que el mar se abrió, que las plagas, que el cielo, que la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Ellos vieron a Dios como nunca nadie en ninguna otra generación los ha visto. Pero a pesar de haber visto muchos milagros, eso no eh, realmente no transformó sus corazones. Dice la palabra que cuando estaban del otro lado del mar, aún así dijeron, Dios nos trajo aquí para morir, mejor hubiésemos muerto en Egipto, mejor volvamos a Egipto. ¿Por qué actuaban de esa manera? Porque ellos en su corazón no habían cambiado la forma de pensar. Es por eso que Romanos 12:2 nos lleva, nos invita a cambiar nuestra manera de pensar, a renovar nuestra mente en función de la palabra. Yo hice este punto. Yo comencé, a partir de que viví ese milagro, comencé a renovar mi mente, comencé a buscar renunciar a todo lo que yo conocía y buscar conocer a Dios como Él realmente era. ¿Y qué pasó? Caí en una de las comprensiones más bellas que haya jamás existido. Y es que comprendí que no se trataba de lo que yo tenía que hacer por Dios, sino que se trataba de lo que Dios había hecho por mí. Que las buenas nuevas de salvación se tratan de lo que Él hizo por nosotros. Dice 2 de Corintios 5:19. Dice acá, que es un texto que a mí me encanta. 2 de Corintios 5:19 dice, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y puso en nosotros palabra de reconciliación. Allí puedes ver que Dios estaba en Jesús, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones y dándonos al pueblo de Dios el mensaje de reconciliación. ¿Por qué este mensaje me impacta? Porque no se trata de que yo tenía que reconciliarme con Dios, se trata de que Dios, cuando envió a Jesús a morir por mí, Él estaba reconciliándome consigo mismo. Él me estaba reconciliando a mí con Él, es decir, Él estaba trayéndonos con Él. Pero yo no entendía eso. Yo entendía que siempre tenía yo que esforzarme para venir a Dios. Otro punto importante, Jesús cuando habla de perdón, lo vemos en Hechos 26:18, cuando Jesús le habla a Pablo, se le presenta a Pablo y le dice que él quiere llamar que lo llama a él para que traiga al pueblo del poder de Satanás a Dios, dice acá, te llamo para que abras sus ojos, para que se vuelan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. La palabra perdón, ¿cuántas veces hemos escuchado perdón? Jesús le está diciendo a Pablo, quiero que les des mi mensaje, que los traiga de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que ellos reciban el perdón que es en mí. Pero ¿cuál perdón? Resulta que yo me puse a estudiar, porque a partir de ese momento yo me volví un loco estudioso de la palabra, y me puse a estudiar, y esa palabra perdón en griego quiere decir, en griego la palabra es áfesis. Áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubiesen cometido lo que cometieron. Eso en mi caso tenía mucho sentido, porque yo dije, Señor, entonces ya no se trata de pedirte perdón todo el tiempo por lo que hice y por mis errores, sino que tengo bien que aceptar tu perdón que me dejó como si yo nunca hubiese cometido nada. Señor, yo no lo estoy diciendo y se los digo a usted, no soy yo el que está diciendo esto, la palabra lo dice. Él me perdonó y me dejó como si yo nunca nunca hubiese hecho nada. Para alguien que había vivido 20 años de adicción a la pornografía, que tuve relaciones con más de 600 hombres, que tuve una vida de tanto desenfreno sexual.
Que Dios me dijera, acepta mi perdón, que te deja como si nunca hubieses hecho nada, era demasiado grandioso. Pero como ahora yo no soy mi Señor, sino que mi Señor es Él, lo que diga mi Señor, yo lo acepto. Si Él dice que Él me perdonó y me dejó como si yo nunca hice nada, pues yo lo acepto. Y me voy a ver a mí en estado de inocencia. No porque yo no haya hecho nada, sino porque Él tomó mi pecado sobre su cruz y me dio su inocencia para que yo viviera en libertad. Él siendo inocente murió como culpable para que los culpables viviéramos como inocentes. Esa es la transferencia del Evangelio, esa es la buena noticia, que no se detiene allí, porque Él no solamente fue a la cruz, Él resucitó y hay un punto muy importante que muchísima gente no entiende, en todos los años que tengo compartiendo, muchísima gente no entiende respecto a la resurrección. Y es que cuando Él resucita, Él no solamente resucita para demostrar que tuvo poder sobre la muerte, que tuvo poder sobre el diablo, no. Él resucita y Él gana una victoria que nunca en nuestra fuerza hubiese sido posible. Y dice en 1 Juan 3:9. Fíjense algo, cuando nosotros creemos en Jesús, muchos pueden estar en la iglesia, pero no necesariamente han creído. Muchos pueden ser católicos de toda su vida, cristianos de toda su vida, adventistas de toda su vida, bautistas de toda su vida y no necesariamente han creído. Cuando tú crees realmente que en la cruz él te perdonó y te dejó como si nunca hubieses cometido ningún pecado, y que en la resurrección Él te da una nueva naturaleza, que Él te hace nacer de nuevo, allí estás viviendo realmente a Cristo en ti. Es cuando tú aceptas la transformación que Él hizo. ¿Y de cuál transformación estoy hablando? Primera de Juan 3:9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Repito, todo el que es nacido de Dios no practica pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios está dándote allí una afirmación. Dios te está diciendo, si tú creíste en lo que mi hijo hizo y naciste de mí, entonces tienes mi simiente en mí. Y si tienes mi simiente en mí, no puedes producir pecado. Eres libre del poder del pecado. Voy a explicarme. Simiente en griego es esperma. Sabemos que es por la esperma, que es a través del esperma que se transmite la genética de un ser a otro. Mis perritos son perros porque sus padres son perros. Un elefante es elefante porque sus padres eran elefantes. Es decir, somos el producto de nuestros padres. Y Dios te está diciendo allí, si tú creíste en mí y naciste de mí, si tú creíste en Jesús y naciste de mí, entonces mi simiente está en ti, mi genética está en ti. Te di un nuevo espíritu, te di un nuevo nacimiento, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5:17, eres una nueva criatura en mí. Y esta criatura que eres en mí no tiene la capacidad de pecar. Estoy hablando, obviamente, desde el espíritu. No muchos lo saben, pero tenemos tres partes. Somos espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu, cuando crees, naces de nuevo y tienes su genética en ti. El alma es tu mente. El alma es la que necesita ser renovada. El alma es la que necesita dejar de creer la mentira para creer la verdad. Y el cuerpo será renovado cuando el Señor venga a buscarnos en su segunda venida. Pero cuando tú entiendes que en la cruz Él te dejó como si tú nunca hubieses hecho nada, y en la resurrección Él te dio una vida que no tiene nada que ver con la antigua, porque es su vida en ti, entonces de repente te das cuenta que no se trata de lo que tú tienes que hacer, sino que se trata de lo que Él hizo en ti. Se trata de que Él te perdonó, que Él te regeneró, que Él te reconstruyó y te dio su genética y vives en una nueva vida de libertad que no tiene nada que ver con el pecado, que de hecho es tan potente esta naturaleza de Dios en ti, que si tú sabes que si llegan pensamientos de pecado, no están viniendo de ti, porque de tu espíritu no puedes producirlo. Estoy dándoles muchísimas cosas acá, pero la verdad es que mucho de esto yo lo comparto en el libro que pueden conseguirlo por Amazon, se llama Inexplicable. El libro no es mi testimonio está en la introducción y en el resto del libro yo hablo acerca de la renovación de la mente, qué fue lo que me ayudó a dejar de vivir como vivía, más allá del milagro, porque lo repito, la continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de tu mente. Si tú no renuevas tu mente, vas a volver atrás, como el pueblo de Israel en Egipto. Pero si tú renuevas tu mente y te apropias de la verdad de su cruz y la verdad de su resurrección, si tú te apropias de lo que Él logró por ti completamente en la cruz, de ese perdón absoluto y de esa resurrección que te transforma, entonces vas a vivir en libertad y vas a mirar al pasado y lo vas a ver limpio, porque vas a saber que Él lo borró y no dejó nada allí, porque todo Él lo pagó para que nosotros viviéramos en libertad. Y no en nuestra fuerza, sino que vino a tomar lugar en nosotros, nos cambió el espíritu, nos dio uno nuevo y se vino a vivir, nos hizo su templo y nos hizo su morada.
porque Dios no habita en estructuras. Dios habita cuando su pueblo está unido. Dios habita en el corazón de cada creyente, no en cada persona. Dios habita en el corazón de cada creyente. Dios lo que quiere es que le creas a todo lo que Él ya hizo, a todo lo que Él ya dice, y que Dios en ese estado, siendo Él tu Señor y tú siendo su discípulo libre. Somos, como yo le he dicho, ser esclavo del Señor es el mayor estado de libertad que puede haber. Ser esclavo de lo que Él dice en su palabra, que ya logró por nosotros, es lo que me ha dado mi libertad para vivir una vida que yo ni siquiera sabía que existía. Hoy día vivo en paz, vivo pleno, no hay tristeza, no hay angustia. Sí, hay procesos de renovación del alma. Sí, Dios sigue tratando para el corazón, cosas del pasado, de la infancia, traumas, todo eso lo sigue sacando y sigue tratándolo. Pero la realidad en mi espíritu, yo sé que ya es incorruptible porque Él la transformó, porque lo dice la palabra que nacimos de un nacimiento incorruptible, que nos hizo nacer de nuevo. Entonces, yo vivo en este estado y Dios sigue trabajando conmigo. Muchas cosas han pasado desde que tuve ese encuentro con Él, ya son casi 8 años. A los 5 años de ese encuentro, Dios me permitió conocer a la mujer de mi vida, me casé, estoy viendo un matrimonio grandioso, un matrimonio en el espíritu, algo que nunca imaginé, porque como se los dije, yo ni siquiera sentía atracción, pero bueno, esos son otros detalles que en el libro explico. Cómo él se encargó de ayudarme a cambiar mi forma de ver las cosas, mi entendimiento y comprender que no se trataba de pasar de homosexualidad a heterosexualidad, sino de pasar del estado en el que me encontraba a Jesús y luego él llevarme a una vida que yo no tenía ni idea que existía para mí. De hecho, muchas veces me dijeron, el diseño original es hombre y mujer. Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban. Ese es el diseño original. Y yo no sabía qué hacer con eso. Yo decía, ¿pero qué hago? O sea, no me gustan las mujeres, ¿qué hago? O sea, yo entiendo que Dios hizo las cosas así, pero ¿qué hago? Hoy día comprendo que el diseño original no es hombre y mujer. El diseño original realmente lo veo diferente y me voy a explicar. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se separaron el uno del otro. De hecho, fue después de pecar que se unieron y tuvieron hijos. Entonces, cuando se rompió el diseño original, no fue que el hombre y la mujer se separaron. Entonces, el diseño original no es que el hombre vuelva a la mujer. La ruptura que hubo cuando ocurrió el pecado original fue la separación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, el verdadero diseño original es volver a Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo para que eso ocurriera? Él nos proveyó de Jesucristo. Él nos proveyó del único camino al Padre. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, el diseño original verdadero es volver al Padre en Cristo Jesús y después dejar a Espíritu Santo guiarte en esta nueva vida que Él te da. Allí Él pone en orden todas las cosas. Volver al Padre en Cristo Jesús y dejar Espíritu Santo guiarnos en esta nueva vida es lo que va a llevarnos a la verdad en la sexualidad, en las emociones, en la familia, en las finanzas, en todo. Pero cuando es una vida que está alineada al diseño original de la conexión con Él, que es solamente por Jesús y que hoy día está disponible para todo aquel que crea. Yo no sé cuál es tu situación, no sé qué estás viviendo, no sé qué estás atravesando, no sé con qué has luchado, no sé cuál es ese ídolo tan grande, que en mi caso era el cambiar la homosexualidad indeseada por una heterosexualidad. Ese era mi ídolo, era mi vida. Fue cuando rendí mi ídolo para seguirlo a él, sin condiciones, sin que me importara si me bendecía o no, que entonces mi vida tomó un vuelco diferente. Fue cuando me sometí a su señorío, cuando me sometí a seguirle y a creerle sin que mi mente le interrumpiera. Si te enfocas en lo que Él hizo por ti, te vas a sorprender y vas a vivir una vida de libertad como nunca la has experimentado. Él ya te perdonó y Él te ofrece hacerte su hijo si tú le crees. Es lo único que puedo decirte, y si eso lo recibes en tu corazón, y si tú le pides, Señor, yo acepto, y lo voy a hablar contigo, Señor, que la persona que esté dispuesta en este momento, Señor, muéstrale que ya tú le perdonaste, que todo lo que ha hecho tú lo tomas como si nunca lo hubiese hecho porque ya tú pagaste por eso. Señor, permítele al que esté escuchando en este momento, permítele recibir tu verdad, que ya tú pagaste por su pecado y que si lo cree, entonces tú le permites ser una nueva criatura en ti y vivir
una nueva naturaleza, tu naturaleza en ella, tu verdad, tu genética, y en tu perdón y en tu resurrección poder caminar en esta nueva vida que tú le ofreces, libre de condenación, libre del poder del pecado, libre del poder del diablo, libre del poder del mundo, solamente estando contigo, sentado en los lugares celestiales, como tú lo dices, que estamos contigo, Señor, por lo que ya tú hiciste por nosotros. No por lo que tengamos que hacer por ti, sino por lo que tú hiciste por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ni el pecado, ni la carne, ni el mundo, ni el diablo tienen más poder que lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz y en la resurrección. La obra ya está concluida. Lo que Él iba a hacer ya fue hecho. Solamente te corresponde a ti creerle y vivir en libertad. Bendiciones y va a ser un honor leer sus comentarios abajo. Dios les bendiga. Bye.